Bueno, buenas tardes y muchas gracias al Museo del Prado por permitirme participar de alguna manera en las celebraciones del segundo centenario, porque esta conferencia en principio estaba prevista para haberla hecho antes durante la exposición, pero por diversos motivos pues la hemos retrasado hasta ahora, pero un poco se enmarca en ese contexto, ¿no? Esa celebración bicentenaria. Para mí es un placer no solo estar aquí, sino hablar de un tema con el que tengo vínculos familiares, porque varios miembros de mi familia pues, fueron misioneros, participaron en las misiones pedagógicas y la verdad es que todos han fallecido, claro, y cuando yo me acuerdo que nos contaban sus historias, ¿no? Sus recuerdos, pues bueno, no le dábamos demasiada importancia, ¿no? La verdad es que yo siempre lo contaba en un tono bastante jocoso, como sin dar importancia, pero yo creo que conforme más se estudia este episodio, ¿no? Pues se ve cada vez más la importancia que tuvo y realmente las misiones pedagógicas pues constituyeron una de las experiencias más radicales y transformadoras en la pedagogía de la España moderna. Así que pues yo me voy a centrar sobre todo en lo que es el Museo Circulante, ¿no? Que fue una de los servicios que llevó a cabo las misiones pedagógicas, porque es lo que más relación tiene con el Museo del Prado. Intentaré ser riguroso, pero intentaré dar un tono un poco, no sé, como alegre quizás, si puedo hacerlo, porque yo creo que lo que se desprende de los testimonios de los misioneros, de todo lo que se ha dejado escrito, es que, y sobre todo también, como veremos, de las palabras de Manuel Bartolomé Cossío, es que el anhelo principal de los que dirigían las misiones, ¿no? Del Patronato de Misiones Pedagógicas, era llevar la alegría, ¿no? El goce a los pueblos. Así que quiero insistir en esta idea posteriormente porque me parece una de las más novedosas y de las más revolucionarias, es decir, la pedagogía asociada a lo lúdico. Así que, bueno, pues vamos a empezar explicando un poco qué es lo del Museo Circulante. También se ha llamado Museo Ambulante o Museo del Pueblo. Museo del Pueblo es digamos, la expresión, yo creo que acuñó sobre todo el poeta Luis Cernuda, pero oficialmente el título es Museo Circulante, ¿no? El que se utilizaba el patronato. Lo que pasa es que a veces también se hablaba del Museo Ambulante para resaltar esa vinculación, esa cercanía que tenía este museo también con lo juglaresco, ¿no? Con aquellos espectáculos ambulantes que también, por otra parte, formaron parte de los servicios que ofrecían las misiones, ¿no? El museo es algo que forma parte de las misiones pedagógicas ya desde el primer momento, desde el momento en que se crean las misiones, se crea el patronato de las misiones pedagógicas por decreto del 29 de mayo de 1931. Ahí se establecen los objetivos generales y entre ellos se fija la organización de exposiciones reducidas de obras de arte a modo de compendios o compendiados museos circulantes, que permitan al pueblo, con los recursos antes citados, participar en el goce y las emociones estéticas. Esto es el texto literal que aparece en ese acta fundacional del patronato. Nos vamos a centrar en el Museo Circulante, pero es muy importante poner el museo en su contexto. Si no, no entenderíamos su naturaleza, sus características, ¿no?
Entonces, para ponerlo en su contexto, pues tenemos que hablar en general de lo que fueron las misiones pedagógicas, cuál es ese espíritu que animó a las misiones pedagógicas, y tenemos que hablar también, por supuesto, de la institución libre de enseñanza, puesto que el presidente del patronato va a ser Manuel Bartolomé Cosío, digamos, el personaje fundamental en la institución libre de enseñanza, el alma mater de las misiones pedagógicas, y por eso tenemos que saber cuál es la filosofía que tenía este importantísimo pedagogo sobre lo que debía ser la función de las misiones en general y del museo en particular. Esto que se puede ver en la pantalla ahora mismo es el acta, es la creación, ¿no?, de ese patronato que se publica el 13 de agosto de 1931 y, como se ve, pues el presidente es Manuel Bartolomé Cosío, que por otra parte era también miembro del patronato del Museo del Prado, y otros personajes ilustres de la época, muchos de ellos relacionados también con la institución libre de enseñanza o lo que se ha llamado la institución difusa, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer una breve remembranza, ¿no?, de lo que fue la institución. Y repito que debemos referirnos a ella porque Manuel Bartolomé Cosío, pues, es el sucesor del fundador, Francisco Giner de los Ríos, y es el espíritu realmente que anima las misiones pedagógicas y las dirige de una manera muy personal, ¿no? La institución libre de enseñanza, pues, es fundada por Francisco Giner de los Ríos en 1876. Yo creo que es más o menos conocido, ¿no?, que se funda por un grupo de catedráticos que son, digamos, apartados de sus cátedras por defender la libertad de cátedra, por el ministro Orobio, y la idea en un primer momento pues era crear una universidad libre, pero al final los esfuerzos de estos institucionistas se orientan hacia la enseñanza primaria, ¿no?, a enseñar en las escuelas, a impartir un sistema educativo muy distinto al que entonces se estaba dando en España, con un propósito, digamos, de regeneración de la sociedad española y de la nación, ¿no? Eso es un poco, a grandes rasgos, lo que supone la institución libre de enseñanza, que, bueno, pues evidentemente es el movimiento, uno de los movimientos más renovadores del panorama intelectual del momento, y no digamos del pedagógico, y gran parte de la filosofía que anima las misiones, pues, procede de los institucionistas, del modelo pedagógico de los institucionistas, ¿no? En relación con el arte, la historia del arte, hay una figura fundamental, que es Juan Facundo Riaño, que no es propiamente institucionista, pero es el que de alguna manera introduce en el ámbito de la institución el interés por lo artístico, ¿no? Un personaje fundamental en la historia del siglo XIX y principios del XX en España, por todos sus estudios que hace y también por los cargos que empieza a ocupar en la administración, ¿no? Parece que no pasa. Y luego, pues, está, aparte de Francisco Giner de los Ríos, pues Hermenegildo Giner de los Ríos, que es hermano de Francisco, que también hace importantes aportaciones a la historia, sobre todo de las artes industriales, están muy vinculados con la historia del arte. Fernando de los Ríos va a ser un institucionista fundamental en la época de la República, va a ser director, bueno, va a tener varios cargos, pero va a ser director de primera enseñanza en los momentos en que surgen las misiones, y pues
digamos que aplica ese concepto que él ha aprendido en la institución sobre el respeto hacia las obras de arte y sobre también la valoración del arte del pasado como un bien patrimonial, ¿no? Aquí he puesto unas imágenes de unos tapices, porque a mí me interesa resaltar, siempre lo hago que puedo, ya que trabajo en la Real Fábrica de Tapices, que gracias a Fernando de los Ríos, al presidente Manuel Azaña, pues se salvó la Real Fábrica durante la Guerra Civil, porque el gobierno republicano tuvo mucha preocupación por dar trabajo y que no se cerrara la fábrica. Entonces se encargaron la restauración de los tapices de Pastrana y también la reproducción de dichos tapices, ¿no? Eso dio trabajo para muchos años. Y también esto es digamos, un testimonio de la amplitud de miras que tenían los institucionistas sobre el concepto de lo artístico, del patrimonio cultural, ¿no? De hecho, los institucionistas yo creo que son precursores en ese concepto que hoy tenemos ya perfectamente asentado y definido, que es el de bien cultural, ¿no? Todo aquello que tiene un valor de civilización, un valor cultural, y ellos fueron los primeros en aplicar este concepto, ¿no? Y uno de los ejemplos es la preocupación no solo por algo que por entonces era considerado un arte menor, un arte decorativo, que es el tapiz, sino también por algo que hoy en día valoramos mucho también, que es lo que es el patrimonio inmaterial. Es decir, la preocupación de las autoridades republicanas en este momento no solo fue restaurar unos tapices antiguos de gran valor histórico, sino que se mantuviera el oficio del tejedor de tapices, ¿no? Que no se perdiera y que se mantuviera. Así que eso es algo muy moderno y algo que nos habla de esa amplitud de miras que luego también vamos a ver en el museo, ¿no? Ricardo de Orueta, también personaje de la institución, fundamental porque va a ser, se le ha llamado el Monument Man español, ¿no? Porque va a estar durante toda su actividad al servicio de la República, pues preocupado por la conservación del patrimonio, por evitar el expolio del patrimonio que por aquellos años se había dado de una manera masiva, y por redactar una ley de protección del patrimonio histórico que fue la ley del Tesoro Artístico de 1933. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, ponerlo en contexto en relación con las misiones. Y llegamos otra vez a el señor Cosillo, como lo llamaban los institucionistas, para comentar un poco su idea sobre la educación, que es fundamental, ¿no? Manuel Bartolomé Cosillo, yo creo, y quizás en esta imagen que se ve aquí se pueda apreciar, yo siempre lo he considerado como un esteta, ¿no? Si no un dandy, que yo creo que tenía algo de dandy, pues un esteta que está confirmado porque él estudió y publicó en el año 1887 en el Boletín de la Institución estudios sobre los que él decía casi secta de los estetas ingleses, ¿no? Y esto influyó mucho en su pensamiento, aquí junto a él pues, he puesto imágenes de John Ruskin, de William Morris, que son quizás los principales personajes de ese esteticismo, y también Walter Pater, que es el que aparece abajo, que escribió también sobre arte y sobre epicureísmo, algo de lo que se habla últimamente bastante, ¿no? De ese epicureísmo de la institución de Gineria y sobre todo de Cosillo. Lo importante es saber que para los institucionistas, que hicieron una labor muy precursora en la institución, porque fueron prácticamente adelantados en Europa en introducir los estudios de historia del arte en la escuela primaria, con un sistema de ampliación concéntrica cada vez de los conocimientos, pero hay que tener en cuenta que en la institución siempre se ha distinguido entre lo que es la instrucción y la educación, ¿no? La instrucción es dar contenidos, formar con contenidos teóricos, pero esto es lo que no querían los institucionistas. Ellos querían
más que dar contenidos, instruir, formar con contenidos teóricos, querían desarrollar las facultades intelectuales e intuitivas del educando. Esto era fundamental, ¿no? Enseñar a pensar y, en el campo concreto del arte, enseñar a saber ver. Esto es el título de un artículo de Manuel Bartolomé Cossío, que habla del arte de saber ver, ¿no? No se trata de dar conocimientos, sino de que el alumno, desarrollando esas facultades de intuición y esas capacidades de pensar por sí mismo, pues se acerque a la obra de arte desde un punto de vista, digamos, mucho más personal, mucho más cercano que desde la mera instrucción, ¿eh? Así que esto del arte de saber ver yo creo que es fundamental también para entender lo del museo circulante. Habría que decir que en los institucionistas el concepto de lo artístico, siguiendo a los estetas, está superado por el concepto de lo estético, ¿eh? Para los institucionistas, la formación o la educación estética de los alumnos tenía que manifestarse incluso en la forma externa y la interna, es decir, debían aprender a saber ver, a saber oír, pero también debían aprender a cuidarse externamente. Por eso era muy importante también la educación física. Es decir, todo formaba parte de ese concepto estético. Así que una de las cosas que también primaban a los institucionistas era lo que se llamaba el descubrimiento, ¿eh? Había que descubrir mediante el conocimiento real de las obras. No solo había que ver las obras en libros, no solo había que estudiar los libros, que en la institución prácticamente no existían los libros, sino que había que acercarse a ellas. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, pues gracias a esos principios o como consecuencia de esos principios se desarrolló el excursionismo. La institución también digamos que se caracterizaba por promover esta forma de enseñanza, que era hacer excursiones a ver los monumentos o a ver los sitios, a ver los museos, ¿no? De hecho, de manera paralela a la creación de las misiones, el gobierno republicano también proclama o aprueba una ley por la que se permite el acceso gratuito a los museos, ¿no? Y esto está en relación con ese principio institucionista. Bueno, aquí hay una frase también de Cossío, o dos frases, que nos abundan, ¿no? La idea esa del esteta, ¿no? Porque para Cossío realmente el sumum de la obra de arte es la propia vida, ¿eh? La propia vida debía de aspirar a convertirse en una obra de arte. Es decir, que todo esto es muy importante que lo sepamos, ¿no? Entonces, estaba hablando del excursionismo. El excursionismo lo plantearon los hombres de la institución de muy diversas maneras. Giner de los Ríos, por ejemplo, visitó, aquí vemos algunas imágenes, ¿no? Andando a lomos de borricos, visitó muchos monumentos de España y fue publicando una serie de artículos que se llamaban Arqueología Artística, que se publicaron en la Ilustración Artística. Por otro lado, la institución tenía las colonias escolares, que consistían en llevar a los niños, muchos de los cuales nunca habían visto al mar, pues se los llevaban a la costa para entrar en contacto con la naturaleza, con el mar, aprender a bañarse y conocer una naturaleza muy distinta a lo que es digamos, el centro urbano, ¿no? Aquí vemos una imagen de la casa de la colonia que tenía la institución en San Vicente de la Barquera, en Cantabria, ¿eh? Y también para comentar en relación con el excursionismo, que también digamos, ayuda mucho a entender el museo circulante. Hay que decir que dentro de esa institución difusa pues está la figura de Francisco Alcántara, al que he puesto la imagen antes, que fue director de la Escuela Madrileña de Cerámica, que también, con una mentalidad muy semejante a la institución, con la cual tenía relaciones,
pues también empezó a hacer excursiones de los alumnos a distintos pueblos de España. Eran colonias de verano, entonces, como se ven en las imágenes, consistía en que los alumnos hicieran dibujos, acuarelas magníficas, algunas de ellas acuarelas de gentes ataviadas a la manera tradicional en los diferentes pueblos de España, ¿no? Para luego eso servir digamos, de motivos para luego aplicarlos a la cerámica. O sea, que había este excursionismo también paralelo, y luego también en Cataluña había una asociación, la Asociación Catalanista de Excursiones Científicas, que también practicó el excursionismo artístico dentro del contexto de esto que se ha llamado la Renaixença catalana, ¿no? Igual que los alumnos iban a la playa o iban a ver el campo, hay que decir que los institucionistas también descubrieron el paisaje, es decir, el paisaje se patrimonializa gracias sobre todo a la actividad de Ginés de los Ríos, que es el que descubre la Sierra del Guadarrama, y él mismo dice que tiene como experiencias religiosas ante esas montañas que, aunque hoy nos parezcan que están muy cerca de Madrid, los madrileños vivían de espaldas, ¿no? Y siempre, a partir de entonces, para Giner en especial y para los institucionistas, la naturaleza va a ser un sitio donde encontrar, digamos, los valores morales necesarios para la regeneración de España. Bueno, y otro de los hitos de la institución fue las excursiones al Museo del Prado. El Museo del Prado, hay un hito también, en 1899 se abre la Sala de Velázquez, en lo cual está muy vinculado a Aureliano de Beruete, y se empieza a, digamos, proclamar de manera expresa que el museo también tiene que tener una capacidad o una función docente. Entonces aquí estamos viendo unas imágenes de esa sala ya, digamos, organizadas según un planteamiento museográfico muy distinto de lo que había anteriormente. Bueno, pues una vez visto el panorama institucionista, vamos a ver lo que son las misiones pedagógicas. Que de alguna manera suponen un poco lo contrario a lo que hemos estado viendo. Si la institución quería llevar a los alumnos, a los niños, a hacer excursiones para ver el patrimonio español, para ver el paisaje, para conocer la naturaleza, para ver los museos, ahora lo que van a querer hacer las misiones es llevar esos museos o esa cultura propia de los centros urbanos a las aldeas, a esos sitios en los que esa cultura no llegaba, ¿no? Y esto que está en pantalla son los objetivos principales que se plantea las misiones cuando se publica el 29 de mayo de 1931. Y aquí, bueno, pues se puede ver, ¿no?, cuáles son los objetivos. En primer lugar, formar las bibliotecas populares, porque llevar la lectura a los pueblos, ¿no?, a la sociedad campesina es lo fundamental. Bibliotecas populares fijas y circulantes. Luego también era muy importante organizar lecturas, conferencias, sesiones de cinematógrafo, llevar el cine a los pueblos. Luego veremos las caras, ¿no?, de los aldeanos, sobre todo de los niños totalmente abducidos por la visión de las imágenes en movimiento y del cinematógrafo, los coros, etcétera, ¿no? Es decir, desde el primer momento las misiones se proponen esa labor de que se consideraba de justicia, de llevar la cultura, llevar el gozo de la cultura a digamos, lo que podemos decir el agro español, ¿no?, un agro especialmente retrasado. Por supuesto, las misiones pedagógicas que comienzan muy poco después de proclamarse la República también tenían la función de formar a estos habitantes de las zonas más depauperadas según los principios y las convicciones democráticas, ¿no?, en el momento, porque además había visto que
precisamente la república donde menos adeptos había conseguido las elecciones municipales eran en las zonas del campo, ¿no? Entonces había que, digamos, también de alguna manera inculcar esos principios republicanos, y por eso uno de los objetivos pues aparece aquí, ¿no? Que es afirmar los principios democráticos. Aquí hay una imagen ya de consecuencias de las misiones, que son estos niños leyendo, porque esto es una de las principales preocupaciones que tenía Cossío, ¿no? Había que inculcar ese ansia de leer, ¿no? Que es lo que hace libres y lo que hace, sobre todo, que gocen de la cultura a los campesinos. Hay que decir que las misiones pedagógicas pues surgen sobre todo ante la constatación de la divergencia que hay en esa época entre la cultura urbana y la cultura rural, ¿no? El estado de abandono en que estaban los pueblos, ¿no? El campesinado, y digamos que la razón fundamental es llevar la cultura a esos sitios que estaban totalmente dejados digamos, de las gobernantes de la nación, ¿no? Igual que se considera que era una injusticia la diferencia de riqueza o la pobreza de las ciudades, también se considera una injusticia que la cultura se concentrara sobre todo en las ciudades y en el campo pues estuviera realmente en situaciones de un atraso secular, ¿no? Y eso es lo que se expresa en muchos textos de las misiones, ¿no? Aquí he señalado en negrita pues alguno de esas frases en las que insiste los informes del patronato, ¿eh? Esa constatación es fundamental, y lo que se proponen es que las misiones lleguen hasta la última choza, ¿no? Hasta la última aldea, para llevar esa vivificadora cultura. Y sobre todo, ya veremos que no solo para instruirles, sino para alegrarles, ¿no? Que eso es muy de Cossío. Lo que insistía totalmente, casi siempre, es que había que alegrar, porque la gente, aparte de comer, lo que necesitaba más, incluso Cossío decía que más que comer, la gente lo que necesitaba era divertirse, ¿no? Eso es uno de del espíritu de las misiones. Hay que decir que la situación en el campo efectivamente era muy retrasada, y que el intentar mejorar las condiciones de la población rural ya venía desde finales del siglo XIX. Hay muchos precedentes que podíamos citar del propio Cossío, que hay un congreso pedagógico en el año 1882 que ya propone reforzar las aldeas rurales, ayudar a los maestros rurales que lo pasan muy mal, están abandonados y muchos quieren dejar los pueblos. En un principio la preocupación es esa, ¿no? Es apoyar a esos maestros y desarrollar las escuelas y la enseñanza rural. Pero con el paso del tiempo, pues ese objetivo sigue siendo importante, pero también vamos a ver que se va a imponer otro objetivo, que es el de digamos, devolver a ese campesinado, a ese pueblo rústico, digamos, unos valores culturales que en el fondo habían salido de ellos y que habían perdido. Esto es algo muy importante, en lo que abundaremos, porque es el concepto de devolución a esta población de esa cultura que en el fondo formaba parte de esta población, que se considera un poco ese humus del que se nutre la cultura o el alma de la nación española. Es muy curioso ver en la prensa de la época cómo se hacen eco de las misiones, cómo se hacen entrevistas a Cossío y cómo Cossío explicita de alguna manera cuál es el objetivo de las misiones, ¿no?
Se dice además, se pone en relación a Cossío, que con el hecho de que iba a ser o que había sido propuesto a ser presidente de la República. Lo que pasa es que por razones de salud pues él no acepta y inmediatamente le ofrecen presidir el patronato de las misiones pedagógicas. Hay que decir que lo de las misiones ya he dicho que estaba latente desde hacía mucho tiempo y cuando se proclama la República inmediatamente se tiene la idea de formar el patronato. Y Cossío, que estaba en Suiza en ese momento, el 14 de abril, regresa precipitadamente a España y al llegar a la estación le proponen el ser el presidente de las misiones, ¿no? También con el tema de las misiones ha habido bastante polémica en cuanto al título, porque parece ser que a Cossío no le llegaba a gustar del todo las misiones, por lo que podía tener de connotación religiosa, pero al final se asentó y él en este artículo que vemos aquí dice que son misiones porque se trata de hacer propaganda del progreso y de los valores fundamentales, ¿no? Bueno, más crónicas de la época, en este caso es una entrevista con Fernando de los Ríos sobre las misiones, y aquí ya se empieza a hablar de que se está preparando el museo circulante. Y esto son algunos párrafos en los que se pone de manifiesto ese concepto de, digamos, de devolución y de regeneración a partir del campo español, ¿no? Es decir, más o menos muchos de los misioneros la idea que tienen, y en eso coincido con Cossío, es que hay que devolverles a estos campesinos esa cultura que ha salido de ellos, que se está perdiendo o que se ha anquilosado, pero eso puede servir también para regenerar la propia nación. Digamos que es una misión de ida y vuelta, porque al mismo tiempo que se va a enseñar, se aprende. Esto, digamos que es ese fenómeno del conquistador conquistado. Esto habla bastante de ello también Machado, quien dice que él ha aprendido mucho de la gente del pueblo y que es necesario no solo ir a instruir o a educar al pueblo, sino también llevar investigadores, antropólogos que estudien al pueblo y que saquen sus conclusiones, ¿no? Y que aprendan de ese humus, de esa infrahistoria que está acumulada, que está depositada en ese acervo popular, ¿no? Es decir, en los institucionistas realmente yo creo que se ve que hay una especie de contradicción. Por un lado, quieren urbanizar, quieren modernizar el campo, quieren modernizar el campesinado, pero por otro lado se ven atraídos por esa rusticidad que por otra parte encarna el espíritu, digamos, de lo que podría decirse el alma española, ¿no? Y que puede servir para la regeneración. Esto que le cuesta pasar. Bueno, esto es una alusión a Antonio Machado, que también está vinculado con las misiones y a ese concepto que puede quedar expresado en esta escuela popular de sabiduría superior, ¿no? De la que habla en el libro de Juan de Mairena. Y un poco abundando en este concepto, simplemente mencionar que la institución, como decía antes, tiene ese papel seminal en la concienciación ciudadana y cívica sobre la importancia del patrimonio como algo que es, digamos, propiedad o a lo que tienen derecho todos los españoles, ¿no? Y un ejemplo de ello es este caso de cuando se venden de manera fraudulenta los grecos de la capilla de San José de Toledo, pues se produce lo que yo creo que es la primera reacción ciudadana en contra de un atentado contra el patrimonio y se divulga en la prensa el caso y se divulga una protesta que yo digo que creo que es ese primer manifiesto de la sociedad civil, un manifiesto dirigido a la nación española, mediante el cual
pues se habla de la importancia que tiene el greco en relación con, digamos, esta esencia de lo español, ¿no? Aquí está la lista de firmas en las que aparecen todos los institucionistas y este es el texto de ese manifiesto en los que podemos ver frases que quizás nos parezcan un poco exaltadas, pero que hablan de eso, ¿no? Del greco como encarnación del ideal religioso de la raza, o del greco que digamos que es un pintor veneciano, pero que se ha alimentado, en el que ha florecido el tronco recio y austero de nuestra cultura regado por la sangre azul de Castilla. Es decir, el greco en relación con la esencia, con lo castellano como esencia de lo español, ¿no? Esto es lo que podemos relacionar con esa visión de ese campesinado que en el fondo mantiene esas raíces. Es decir, de ese campesinado ha surgido ese arte de la escuela española que se va a divulgar a través del Museo Circulante y por lo tanto hay que devolvérselo a sus legítimos, digamos, creadores. Eso es un poco la idea, ¿no? Y hay una imagen de del Museo Circulante que es muy significativa, ¿no? Este campesino en la misión de Turégano, que aparece mirando un cuadro de una manera así como muy filosófica, ¿no? Parece que está analizando y que está criticando el cuadro. Entonces ya en la época dijeron que este campesino es el crítico de arte de Turégano, ¿no? Y que él estaba con esa sabiduría ancestral, digamos, estaba como recobrando, como reconciliándose en esas pinturas de Velázquez, de Goya, etcétera, que estaba viendo. Eso es un ejemplo de cómo esta población se reencuentra con su esencia, ¿no? Y por otro lado, me interesa destacar, aparte de este concepto de devolución al campesinado de sus esencias, de regeneración, algo que es lo más, yo creo, novedoso, lo más, hoy diríamos casi que transgresor, de las misiones, y es la importancia de lo lúdico. Es decir, para Cossío lo importante era gozar, ¿no? Era gozar con la cultura, no era instruir, no era, digamos, comunicar conceptos abstractos con pedantería, sino había que conseguir que los campesinos gozaran. Entonces esto lo explica a lo largo de varios textos y de hecho aquí se ve en el primer párrafo, como él dice, no, en fin, no nos tiene que dar miedo a que nos encasillen con los saltimbanquis, ¿no? O con los juglares, porque queremos tener ese mismo espíritu. Es decir, y esto lo dicen muchos de los misioneros, que no había nada de pedantería, no había nada de, digamos, de doctrinario, muy en contra de la imagen que algunos hicieron de los institucionistas como personas muy serias, como de místicos laicos. Por ejemplo, hizo Marcelino Menéndez Pelayo, ¿no? Hizo varias sátiras en este sentido y sin embargo vemos que la idea de Cossío y de los misioneros era todo lo contrario, es llevar la diversión, la fiesta, y por eso el museo se va a llevar con otra serie de, digamos, de servicios para animar y para convertir ese acto de cultura en un acto de goce, de fiesta y de alegría. Por eso Juan Ramón Jiménez llamó a estos misioneros los marineros del entusiasmo, porque había ese ambiente, ¿no?, de gozo y de fraternidad con la población y no había para nada ningún tipo de pedantería ni de tono afectado, ni tampoco nada relacionado con lo que pueda ser una posición de caridad o de beatería, ¿no? Era todo lo contrario. Y aquí vemos una imagen de los marineros del entusiasmo en una de estas misiones. Aquí se ve a Cossío ya bastante enfermo, sentado, pero disfrutando como un enano, porque lo que más le gustaba era ver cómo se divertían los
niños y la gente del pueblo, ¿no? Los servicios de las misiones, para sintetizar, pues consistían en bibliotecas, en la música, se solía llevar un gramófono, se solía dejar el gramófono en el pueblo al que se iba a visitar, el teatro del pueblo, una experiencia paralela a la de la barraca de García Lorca, que tenía un carácter universitario, pero eran experiencias complementarias, el coro del pueblo, el teatro de Guiñol o teatro de fantoches, que es el que se utilizaba sobre todo cuando no se podía llegar a pueblos muy recónditos para montar un escenario complicado. Entonces se inventó a partir de 1933 en la misión a Galicia, esto fue una invención de Rafael Dieste, inventó este teatro de Guiñol y teatro de fantoches, ¿no? Y por cierto, Dieste dice que a algunos de los miembros del patronato les pareció un poco que no era digno de un espectáculo culto, ¿no?, el fantoche, pero a Cossío le encantaba, a Machado también, y esto nos habla de la apertura de miras que tenía Cossío. Aquí vemos algunas imágenes de niños, sobre todo escuchando música, nunca habían oído el gramófono, y ya digo que después de las misiones, aparte de dejarse 500 libros para la biblioteca, pues se dejaba un gramófono, a veces un cinematógrafo, para que se siguieran escuchando. Estas son el cartel que anunciaban el coro y el teatro del pueblo. Y aquí vemos a los miembros del coro pues cantando a pleno pulmón, y ahí arriba vemos a los miembros de la barraca para hacer ese paralelismo, ¿no?, del que antes he hablado. Una escena del teatro del pueblo y este texto que muchas veces se leía cuando llegaban los misioneros, y explicaba que para qué iban ahí, para qué les habían mandado a la República, y decían que iban con una idea de, aquí se puede leer, ¿no?, dice, no hay nadie, no se pondrá nadie de rodillas, no se castigará a nadie, tal. Es una idea totalmente diferente a ese sistema de educación que estaba arraigado en los pueblos, ¿no? Otra crónica de la prensa en la que se ve el disfrute de los campesinos, aquí la figura de Unamuno, también disfrutando de una sesión de teatro. Es decir, con los misioneros iban muchos de los principales intelectuales y artistas del momento, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo de teatro. Y vamos a meternos ya en el Museo Circulante. La primera experiencia que hubo del Museo Circulante tuvo lugar en el barco de Ávila, en diciembre de 1931. Para esa ocasión, Cossío redactó un texto que se leía a partir de entonces en todas las otras misiones, ¿no? Y bueno, pues aquí explico un poco lo que es, ¿no? Somos una escuela ambulante y al final he señalado también, y lo que venimos es a divertiros, ¿eh? ¿Cómo funcionaba el Museo Circulante? Bueno, pues se procuraba ir a las zonas más apartadas, pero había algunos pueblos a los que no había carreteras ni caminos, no se podía ir. Entonces lo que se hacía es colocar carteles, que normalmente hacía Ramón Gaya, y ir anunciando la visita de la misión para que los campesinos o la gente de las pedanías cercanas pues supieran que venían y tuvieran tiempo de venir a verlo. Entonces, en el día señalado, llegaba el camión con los cuadros embalados, y aquí vemos un ejemplo de un anuncio que se publica que dice: ya están aquí los misioneros, ¿no? Algo que despertaba una gran agitación en el pueblo. Una de las cuestiones que también siempre se ha tratado en relación con las misiones es cómo se seleccionaban a los misioneros, ¿no? Bueno, al final, por decirlo rápidamente, porque vamos más de tiempo, al final esto era una cuestión de una entrevista personal que hacía Cossío con los candidatos,
Y bueno, al final lo que a Cosillo le convencía era el que fuera alguien que fuera capaz de sintonizar y de simpatizar con ese pueblo llano que se supone que había en los pueblos. No buscaba eruditos y no buscaba gente que fuera a presumir de lo que sabía, sino todo lo contrario. Entonces hay expresiones aparentemente paradójicas, pero que son de Cosillo y que las repitió muchas veces, y es que él no buscaba ningún carácter pedagógico. Es decir, las misiones se llamaban las misiones pedagógicas, pero Cosillo decía continuamente que no quería buscar ningún carácter pedagógico y que ni siquiera se buscaba ninguna misión ni ningún fruto concreto, sino simplemente el estar allí, el estar con esa gente y el divertirse con ellos, ¿no? Los principales componentes, digamos los que iban siempre y que tenían un cargo remunerado, eran Ramón Gaya, pintor, y Antonio Sánchez Barbudo, y luego los colaboradores más asiduos fueron poetas, ¿no? Rafael Dieste y Luis Cernuda. Y luego hubo otros colaboradores importantes, como estos que pongo aquí, entre ellos María Zambrano, Enrique Azcoaga, periodista, José Valdelomar, que era fundamental porque él era cineasta, hacía reportajes, pero también se encargaba de toda la parte, digamos, logística, de colgar los cuadros, etcétera. ¿Cuál era el contenido del Museo Circulante? Pues aquí es donde se manifiesta el criterio de Cosillo. Él decidió elegir pinturas de la escuela española desde el siglo XVII hasta el principio, las primeras décadas del siglo XIX, que es cuando él pensaba que había florecido la pintura española, ¿no? Entonces, los autores que se seleccionaron son estos que se puede ver aquí y, bueno, sobre todo insistiendo en las figuras de Velázquez, el Greco y Goya. ¿En qué consistía? Bueno, antes de pasar a decir en qué consistía la experiencia, ¿no?, del museo, también una frase muy importante y que se ha repetido en el catálogo, ¿no?, de la celebración del bicentenario del Museo del Prado, que yo creo que viene muy a propósito, ¿no? Javier Portús, que fue el comisario, pues en muchas ocasiones alude al Museo del Prado como lugar de la memoria, ¿no? Y esta frase de Ramón Gaya, en que habla del Museo del Prado como una patria, pues yo creo que sintoniza perfectamente con esta idea que tiene Cosillo al elegir esas pinturas, porque no son solo obras de arte en sí, sino que dentro de esta filosofía, este concepto del que hemos hablado, para él representa la esencia, ¿no?, de la nación española. Es un lugar de la memoria, esta pintura es donde están depositados esos valores propios de esa nación, ¿no? Cosillo también se ha cuestionado por qué Cosillo decidió hacer copias y no utilizar reproducciones mecánicas, fotografías, etc. El caso es que él apostó claramente por las copias y además los copistas fueron elegidos también personalmente por él o por Salinas, son pintores con los que tenían relación, y para ellos yo creo que era importante la copia pictórica porque sabían que muchos de esos campesinos nunca habían visto una pintura. Y entonces era mucho mejor no enfrentarse hacia una reproducción fotográfica, sino a lo que es la pintura. Y por otro lado, pensaban que estos copistas, que eran pintores muy jóvenes, amigos de la institución, no estaban, digamos, estas copias no tenían un carácter académico, sino más bien lo que tenían es mucho de interpretación. Lo que les gustaban de las copias de Ramón Gaya o de José Buenafé es que de alguna manera transmitían el espíritu que, según Cosillo, tenían esas pinturas. Y eso era lo importante, transmitir aquello, porque Salinas y otros institucionistas o relacionados con la institución decían que muchas veces las copias que hacían los copistas oficiales del Prado les parecían como tapices aplastados, ¿no? El caso es que al final se hacen 2 juegos de copias, 14 copias cada uno de estos juegos, que son los que van circulando.
En unas misiones llevan uno, en otras misiones llevan otro juego, se van compaginando y junto con esas pinturas también llevan una colección de grabados de Goya. Y también llevan algunas fotografías que reproducen, claro, en blanco y negro en esa época, pues algunos de las pinturas. Entonces, el museo, aquí está un poco la relación de los grabados que se llevaban. Antes lo que hemos visto son la relación de los cuadros del primer museo. Bueno, como tardamos mucho, vamos a ir de lo segundo. El segundo museo, el segundo juego que se hizo porque tuvo mucho éxito el primero, pues era esta otra serie de cuadros. Por cierto, en relación con esto del museo también se ha planteado si había un cierto conservadurismo, ¿por qué no hay pintura contemporánea? ¿No? Que podría ser. De hecho, los pintores de la época, los pintores de la Sociedad de Artistas Ibéricos estaban demandando que al pueblo también se le enseñara el arte contemporáneo, ¿no? Yo creo que en este caso Cossío hay que entender que no se atrevería, dada digamos, el tipo de personaje al que va destinado el museo, a lo mejor les costaría entender cosas de Picasso o tal, ¿no? Y yo creo que a lo mejor posteriormente, si la experiencia hubiera durado más, se hubiera incorporado pintura contemporánea, porque de hecho Cossío sí que parece que valoraba las cosas de Picasso y que era capaz de hablar y, digamos, de entender lo que suponían las innovaciones, ¿no?, de las vanguardias. Pero yo creo que llevarlos a los pueblos era todavía algo muy osado, ¿no? Estos son los copistas que elige las misiones pedagógicas y estos son algunos de los cuadros, algunas de las copias que se llevaron y muchas de las cuales pues, estaban en el Instituto Ramiro de Maeztu y hoy están en la residencia de estudiantes. Entonces, gracias a estas copias, pues los campesinos se podían familiarizar, podían tener ese acercamiento directo que digamos, preconizaba la institución, ¿no?, con la obra, no a través de reproducciones. Estas obras de Eduardo Vicente y de Luis Blesa, ahí la mayoría de las obras eran del Museo del Prado, pero había algunas también del Museo Cerralbo y de la Real Academia de San Fernando. Imágenes de la experiencia del museo circulante, lo que se solía hacer es, de alguna manera, preparar, pues no sé, en una sala del ayuntamiento, una escuela, colocando unas telas, unas sargas de color claro y sobre esas sargas pues hacer una pequeña instalación museística con los cuadros, con las copias. Por la noche solía haber proyecciones de diapositivas en las cuales se hacía también, se ponían no solo pinturas, sino obras de arquitectura, etcétera, incluso también arte contemporáneo, ¿no?, que complementaba lo que se podía ver en la exposición durante el día. Hay que decir que parece ser que en el proyecto original, en la idea original del Museo Circulante, parece que Cossío había contemplado que el museo no solo llevara pinturas, sino que llevara vaciados de esculturas y también tejidos, objetos de arte popular, cerámica, lo cual nos habla también de esa amplitud en cuanto a su concepto artístico, ¿no?, esa visión ya del bien cultural en sentido amplio de que había comentado antes. Finalmente, seguramente por problemas presupuestarios y logísticos, solo se hicieron las copias de la pintura, pero en principio el museo pues, podía haber sido incluso más completo. A veces, llegaban a un pueblo y resulta que no había ninguna sala en que cupiera el cuadro, pues se colgaba por los balcones, como vemos aquí, o se ponía en los balcones, como en este caso Pedraza, ¿no? De eso habla Luis Cernuda en un relato que tiene de lo que ocurrió en Pedraza. Otras imágenes de la instalación del museo. Y también algo muy innovador es que los
aparte de exponerse las obras y hacerse esas proyecciones por la noche, había actividades también complementarias. Una de ellas eran actividades para los niños, actividades infantiles que aquí se les ve, ¿no? Los niños pues hacían dibujos, se les mandaban copiar las obras y de alguna manera pues eran supervisados por los misioneros. También había charlas para formación de profesores, con esa idea de mejorar las escuelas de las aldeas. Y luego había esto que también parece ser que es una invención de Rafael Dieste, que son las charlas que consistía, las charlas ilustradas, ¿no? Que consistía, esto es algo bastante juglaresco, ¿no? Que consistía en que mientras algún misionero iba hablando sobre alguna obra o algún grupo de obras, había otro que iba dibujando unos papeles que luego el público se repartía, ¿no? Y que había que tener cuidado para que no se rompieran, porque estas hojas que ponían en las paredes, pues luego se quitaban y se supone que iban los niños con todo su jolgorio para recogerlas. Aquí vemos a Ramón Gaya enseñando a los campesinos algunas de las obras y distintos aspectos de esas exposiciones, ¿no? Muchas veces yo creo que uno de los cuadros que más llama la atención es el fusilamiento del 3 de mayo de Francisco de Goya, como se puede observar. Y aquí, pues, las mozas también viendo los fusilamientos, seguramente viendo por primera vez algo parecido a un museo en su vida. Y este es el mapa del lugar al que fueron las misiones del Museo Circulante, en un esfuerzo pues muy importante, habida cuenta de la falta también de medios y la dificultad de accesos. En total parece que se visitaron 176 pueblos, pero como además acudían parroquias o pedanías cercanas, pues bueno, pues hubo bastantes poblaciones afectadas por estas misiones que, bueno, no lo he dicho, pero es evidente que se tuvieron que suspender cuando estalló la guerra, ¿no? Estalló la guerra civil. Y finalizaremos hablando de una consecuencia de las misiones y en concreto del Museo Circulante, que son estas imágenes que nos han quedado, porque lo que exigían los patronos de las misiones es que los misioneros hicieran informes de qué es lo que habían hecho y sobre todo de qué reacción habían visto entre el público, ¿no? Y por otro lado los fotógrafos, José Valdelomar sobre todo y Guillermo Fernández, pues también tomaban fotos para plasmar esa reacción. A Cosillo sabemos que lo que más le interesaba y lo que más le divertía era cuando le contaban los misioneros pues esas reacciones que habían visto los campesinos o los niños, ¿no? Y estas imágenes tienen algo también de modernidad, porque son imágenes que son manipuladas y que de alguna manera son descontextualizadas. E incluso algún crítico las ha relacionado con elementos, con fotografías de vanguardia como las de Moholy Nagy, porque lo que hacen es aislar muchas veces a las figuras que retratan exactamente el del sitio, aislarlas de los misioneros que están al lado y simplemente plasmar esa expresión, ¿no? Que es lo que llamaba la atención a Luis Cernuda y a otros poetas como Miguel Hernández, ¿no? María Teresa de León, que también participaron en las misiones y que se quedaron deslumbrados por la reacción de ese público entusiasta, ¿no? Entonces, bueno, pues estas imágenes que digo, pues se recortan, se descontextualizan y eso es un poco una forma de integrarlas en la modernidad. No son unas imágenes puramente, no sé cómo decir, naturalistas, sino que están centradas en plasmar la expresión de ese público que asiste como a una revelación, ¿no?
como se puede ver en esta imagen que pongo aquí, en estos niños. Esto es un texto de Miguel Hernández que cuenta, ¿no?, que, en fin, la impresión que le producía esas expresiones cuando tenían que, por ejemplo, proyectar contra la pared de una iglesia en una noche una película. Estos otros, ¿no?, de los que habla María Teresa de León, esas caras fascinadas, ¿no? Claro, lo que más fascinaba es el cinematógrafo, por eso muchas veces el museo se llevaba con el cinematógrafo, que es lo que atraía a las multitudes y que luego, pues, digamos que se les quedaban atrapadas por las pinturas, ¿no? Y para finalizar la charla, un poco comentar, hacer un poco de juego de palabras, ¿no?, con lo de la España negra y la España blanca, porque esas imágenes que hemos estado viendo, pues en blanco y negro, por supuesto, nos pueden relacionar esa realidad con lo que se ha llamado la España negra, ¿no?, que es esa España profunda, atávica, incluso envilecida, que existía desde finales del XIX y principios del XX, ¿no? Hay un libro de Darío de Goyos que hace con Émile Verhaeren, un poeta belga, que se llama La España negra. Y esto ha dado nombre, pues, a todo un género o una especie de categoría estética donde los historiadores del arte metemos a todo lo que no es vanguardia ni arte nuevo en el siglo XX, ¿no? Y me acuerdo que el profesor Calvo Serraller hacía también un juego de palabras, decía que, claro, esa España negra en el fondo se relacionaba con la imagen que habían dado los románticos de España, ¿no? Y la imagen que habían dado los románticos de España, pues, era sobre todo a través de Goya, Goya como el pintor de veta brava, característico de lo español. Y claro, dentro de la producción de Goya, lo que más habían fijado los románticos franceses eran las pinturas negras y en los grabados, ¿no?, todo en blanco y negro. Pero luego había esa España blanca, de la que quizás un representante podía ser Sorolla, ¿no?, esa España de la luz, aunque Sorolla también a veces pintó la España negra, ¿no? Y entonces yo creo que estas son imágenes de Ortiz Echagüe, que todavía en el siglo XX sigue plasmando esa España negra, pero así como había muchos pintores como Zuloaga, como Solana, que parecían complacerse en esa España negra, en los institucionistas esa España negra se quería convertir en una España blanca, es decir, ellos no se complacían en ese estado de cosas, aunque tenían esa contradicción que he dicho, ¿no?, de que en el fondo se sentían fascinados por esa cultura ancestral que habían ido transmitiéndose de generación en generación. Pero ellos lo que querían era modernizar sin perder las raíces, ¿no? Así que si no hubiera estallado la guerra civil, seguramente se hubiera conseguido el anhelo de los institucionistas y de los misioneros de conseguir convertir esa España negra en esa España blanca. Y ya acabo diciendo que para mí una de las imágenes más importantes o más significativas de toda esta experiencia es la de Luis Cernuda con este niño, porque, bueno, con este niño luego abajo subido a lomos de un burro, porque los que hemos leído cosas de Luis Cernuda, que por cierto yo creo que es uno de los poetas más extensos, ¿no?, de la generación del 27, que ya es decir, pues, no sé, tenemos la sensación de un poeta melancólico, no sé, ensimismado y tal, pero esto nos indica el grado de compromiso que hubo en esa época de Luis Cernuda, que colaboró asiduamente con las misiones, y esta imagen con el niño delante del buen pastor de Murillo, pues es todo un poema, ¿no?, de cómo ese deseo, ese afán, ese entusiasmo por contribuir al progreso de España y llevar la cultura hasta todos sus rincones, pues caló en los intelectuales de la época. Y acabo con esta imagen, que es la que muchas veces se ha repetido, porque este es ese testimonio de esa revelación que sienten estos niños
y que los institucionistas pues, querían que les llevaran a una España, digamos que una España luminosa, ¿no?, en color. Así que con esto acabamos.